Aquí y allá, haces de gruesas tuberías de cerámica perforaban la vidriosa superficie del suelo. Algunas parecían muertas o en hibernación, pero en el interior de otras podían vislumbrarse destellos de ultraterrena luz verde azulada, como si forjas y hornos titánicos se afanaran sin cesar en las entrañas de la tierra. Deformes cosas voladoras que parecían pterodáctilos planeaban sobre alas de cuero entre esas tuberías, lanzándose ocasionales dentelladas con sus picos ganchudos. Bandadas enteras de esos horrendos pajarracos descansaban en el borde circular de otros tubos verticales, en apariencia para calentarse con el tiro de los fuegos eternos del subsuelo. Pasaron sobre una fisura que cizagueaba de norte a sur como el lecho de una corriente de agua muerta, salvo que no estaba muerta. En lo más profundo yacía un fino hilo del más intenso escarlata, palpitante como un corazón. De esta fisura se ramificaban otras más pequeñas y Susana, que había leído a Tolkien, pensó: esto es lo que vieron Frodo y Sam cuando llegaron al corazón de Mordor. Estas son las grietas del destino. Una fuente ígnea hizo erupción justo debajo de ellos, proyectando hacia lo alto rocas llameantes y alargados cuajarones de lava. Por un instante pareció que las llamas iban a envolverlos. Jake lanzó un chillido y subió los pies al asiento y apretó a Hacho contra el pecho. «No te preocupes, vaquero», habló la voz inconfundible de John Wayne. «Recuerda que la imagen está ampliada». La deflagración se apagó. Las rocas, algunas de ellas grandes como fábricas, volvieron a caer en una tempestad sin sonido. Susana se encontró fascinada por los lúgubres horrores que se desplegaban bajo ellos, atrapada en un trance mortal que no podía romper, y sintió que la parte oscura de su personalidad, aquel aspecto de su Kev que era de Walker, hacía algo más que mirar. Esa parte de ella se debía el panorama, lo comprendía, lo reconocía. En cierto sentido era el lugar que Deta había buscado siempre, la contrafigura física de su mente desquiciada y de su alegre y desolado corazón. Las colinas desiertas del norte y el este del mar occidental, los bosques maltratados en que se alzaba el pórtico del oso, las planicies vacías del noroeste del Sen, todo palidecía en comparación con aquel fantástico panorama de desolación ilimitada. Habían llegado los Drawers y habían penetrado en las tierras baldías. La oscuridad envenenada de aquel lugar esquivo se extendía en todas direcciones hasta perderse de vista. 8. Pero aquellas tierras, aunque envenenadas, no estaban del todo muertas. De vez en cuando los viajeros divisaban figuras en la superficie, cosas deformes que no guardaban parecido alguno con hombres o animales, que cabrioleaban y retozaban en la humeante soledad. La mayoría parecía congregarse bien alrededor de los haces de chimeneas ciclópeas que brotaban de la tierra vitrificada o bien en los bordes de las grietas ígneas que surcaban el paisaje. Resultaba imposible ver con claridad aquellas cosas blancuzcas y saltarinas, y eso era un alivio para todos. Entre los seres más pequeños acechaban otros mayores, unas cosas rosáceas que parecían un poco cigüeñas y un poco trípodes vivos de máquinas fotográficas. Se movían despacio, casi cavilosos, como predicadores meditando sobre la inevitabilidad de la condenación, deteniéndose de vez en cuando para inclinarse bruscamente a coger algo del suelo, como se inclinan las garzas para capturar un pez que pasa. Aquellos seres tenían algo indeciblemente repulsivo. Rolando lo percibió tan nítidamente como los demás, pero resultaba imposible señalar con exactitud qué causaba esta sensación. Sin embargo, no se podía negar su realidad. Las cosas cigüeña, en su exquisita abominabilidad, eran casi imposibles de mirar. «Esto no lo hizo una guerra nuclear», observó Eddie. Esto... Le salió una voz fina y horrorizada que sonó como la de un niño. «¿Qué va?»,
dijo Blaine. Fue algo mucho peor y aún no ha terminado. Hemos llegado al punto en el que suelo aumentar la potencia. ¿Habéis visto suficiente? Sí, se apresuró a responder Susana. Oh, ya lo creo, Dios mío. ¿Desconectó los visores, pues? La voz de Blaine volvía a tener aquella resonancia cruel y burlona. En el horizonte, una desgarrada cordillera de pesadilla se cernía bajo la lluvia. Los picos estériles parecían rasgar el cielo gris como colmillos. Hazlo o no lo hagas, pero déjate de juegos, dijo Rolando. Para ser alguien que vino suplicando que lo llevara, te muestras muy descortés, dijo Blaine en tono malhumorado. Nos ganamos el viaje, señaló Susana. Resolvimos la adivinanza, ¿no? Además, para eso te hicieron, añadió Eddie, para transportar a la gente. Blaine no respondió con palabras, pero los altavoces del techo emitieron un siseo felino de rabia amplificada, y Eddie sintió deseos de no haber abierto la bocaza. Alrededor de los viajeros, el aire empezó a llenarse de curvas de color. Reapareció la alfombra azul y tapó la imagen de la humeante desolación que se extendía bajo ellos. Se encendieron otra vez las luces indirectas y volvieron a encontrarse sentados en el coche de la baronía. Un zumbido bajo empezó a sonar en las paredes. La palpitación de los motores se aceleró de nuevo. Jane notó que una suave mano invisible lo empujaba hacia el respaldo. Acho miró en derredor, gimió con inquietud y se puso a lamerle la cara a Jake. En la pantalla de la parte delantera, el punto verde, que ahora se hallaba ligeramente al sudeste del círculo violeta, señalando con la palabra LUT, empezó a destellar más deprisa. ¿Nos daremos cuenta?, preguntó Susana, no muy tranquila. Quiero decir, cuando crucemos la barrera del sonido. Eddie meneó la cabeza. En absoluto, relájate. Sé una cosa, dijo Jake de pronto. Los demás se volvieron a mirarlo, pero no hablaba con ellos. Tenía la vista fija en el mapa de ruta. Blaine carecía de rostro, naturalmente, como Oz el grande y terrible, pero solo era una voz incorpórea. Pero el mapa servía de punto focal. Sé una cosa de ti, Blaine. ¿Es eso cierto, vaquero? Eddie se inclinó hacia él, acercó los labios a su oído y susurró. Ten cuidado, creemos que no sabe nada de la otra voz. Jake hizo un leve gesto de asentimiento y se apartó, sin dejar de mirar el mapa de ruta. Sé por qué soltaste el gas y mataste a toda la gente. También sé por qué nos dejaste subir y no fue solo porque resolvimos la adivinanza. Blaine lanzó su anormal risotada abstraída. Empezaban a descubrir que aquella risotada era mucho más desagradable que sus malas imitaciones y que sus melodramáticas y, en cierto modo, infantiles amenazas, pero no dijo nada. Bajo ellos, las turbinas Slow-Trans se habían estabilizado en una vibración constante. Aún suprimida toda la imagen del exterior, la sensación de velocidad era muy clara. «Piensas suicidarte, ¿verdad?» Jake tenía a Acho en los brazos y lo acariciaba pausadamente. «¿Y quieres llevarnos contigo?» «No», gimió la voz susurrante del pequeño Blaine. «Si lo provocas, conseguirás que lo haga. ¿No te das cuenta?» Entonces la vocecilla quejumbrosa fue desconectada o sencillamente sofocada por la carcajada de Blaine. Fue un sonido agudo, chillón y dentado, el sonido de un enfermo de muerte que ríe en pleno delirio. Las luces empezaron a parpadear, como si la potencia de aquellas ráfagas mecánicas de hilaridad estuvieran consumiendo demasiada energía. Las sombras de los viajeros saltaban arriba y abajo por las paredes curvadas del coche de la baronía como fantasmas inquietos. «Hasta luego, cocodrilo», dijo Blaine entre risotadas frenéticas. La voz, tan serena como siempre, funcionaba al parecer por una pista absolutamente independiente, lo que aún ponía de más relieve la división de su mente. «Ya nos veremos, Caimán. No te olvides de escribir». Bajo el grupo de peregrinos de Rolando, los motores Slow-Trans vibraban en poderosos y regulares latidos, y en el mapa de ruta de la pared delantera, el punto verde intermitente había empezado a desplazarse perceptiblemente sobre la línea iluminada que conducía a la última parada,
Topeka, donde estaba claro que Blaine el mono pretendía acabar con las vidas de todos. 9. La risa cesó por fin y las luces interiores se estabilizaron. ¿Os apetece un poco de una música?, sugirió Blaine. Tengo más de 7000 conciertos en catálogo, una selección de 300 niveles. Personalmente prefiero los conciertos, pero también puedo ofreceros sinfonías, óperas y un repertorio prácticamente ilimitado de música popular. Tal vez os gustaría oír música de Wagogo. El wagogo es un instrumento que recuerda algo a la gaita. Se toca en uno de los niveles superiores de la torre. ¿Wagogo?, preguntó Jake. Blaine permaneció mudo. Explícame eso de que se toca en los niveles superiores de la torre, le pidió Rolando. Blaine se echó a reír y permaneció mudo. ¿Tienes algo de ZZ Top?, inquirió Eddie agriamente. Desde luego, dijo Blaine. ¿Te parece que ponga Tube Snake Boogie de Eddie de Nueva York? Eddie puso los ojos en blanco. Pensándolo bien, creo que paso. ¿Por qué?, preguntó Rolando de súbito. ¿Por qué quieres matarte? Porque es un engorro, dijo Jake con expresión sombría. Me aburro. Además, soy perfectamente consciente de que padezco una enfermedad degenerativa que los humanos denominan volverse loco, perder el contacto con la realidad, chiflarse, perder un tornillo, estar mal del ala, etc. Repetidas pruebas diagnósticas no han logrado identificar la causa del problema. Solo puedo llegar a la conclusión de que se trata de un trastorno espiritual que no está en mi alcance reparar. Blaine hizo una breve pausa y prosiguió. He notado que mi mente se va volviendo cada vez más extraña con el paso de los años. Servir a los habitantes del mundo medio hace siglos que perdió todo sentido. Servir a los escasos habitantes de Luz que deseaban aventurarse fuera de la ciudad se volvió igualmente absurdo no mucho más tarde, pero seguía haciéndolo hasta la llegada de David Quick. Hace un rato, no recuerdo exactamente cuándo fue eso. ¿Crees tú, Rolando de Galat, que las máquinas pueden volverse seniles? No lo sé, Rolando respondió mecánicamente y Eddie solo tuvo que mirarle la cara para saber que incluso en aquellos momentos, mientras se precipitaban por el aire a 300 metros de altura sobre el infierno, prisioneros de una máquina que obviamente se había vuelto loca, los pensamientos del pistolero giraban una vez más en torno a su maldita torre. En cierto modo, nunca he dejado de servir a los habitantes de Luz, señaló Blaine. Los servía incluso cuando liberé el gas y los maté. Estás loco si puedes creer eso, le dijo Susana. Sí, pero no estoy majareta, replicó Blaine, y se dejó llevar por otro rebato de risa histérica. Finalmente, la voz del robot prosiguió. Con el paso del tiempo olvidaron que la voz del mono era también la voz del ordenador. No mucho más tarde olvidaron que yo era un sirviente y empezaron a creer que era un dios. Puesto que me habían construido para servir, respondí a sus necesidades y me convertí en lo que querían, un dios que distribuía recompensas y castigos según su capricho, o su memoria de acceso aleatorio, si lo preferís así. Esto me divirtió un tiempo. Luego, el mes pasado, el único colega que me quedaba, Patricia, se suicidó. O se está volviendo senil de veras, pensó Susana, o su incapacidad para asimilar el paso del tiempo es otra manifestación de su locura, o simplemente es otra señal de lo enfermo que está el mundo de Rolando. Estaba proyectando seguir su ejemplo cuando aparecisteis vosotros, gente interesante que conoce adivinanzas. Un momento, dijo Eddie con la mano levantada. Todavía no lo entiendo bien. Creo que puedo entender que quieras acabar con todo. Los que te construyeron ya no existen. No has tenido muchos pasajeros en los 2 o 3 últimos siglos y debe de resultar muy aburrido hacer siempre el trayecto Lutopeca de vacío, pero... Espera tú un momento, le interrumpió Blaine con su voz de John Wayne. No vayas a hacerte la idea de que solo soy un tren. En cierto sentido, el Blaine con el que estás hablando se encuentra ya a 500 kilómetros de nosotros, comunicándose mediante transmisiones de radio en micropulsos codificados. Jay recordó de pronto la esbelta varilla de plata que había visto surgir
del morro de Blaine. La antena del Mercedes-Benz de su padre se elevaba automáticamente de la misma manera cuando se encendía la radio. Así se comunica con los bancos de ordenadores de la ciudad, pensó. Si pudiéramos romper la antena de alguna manera. Pero de todos modos, piensas matarte. Donde esté tu auténtico yo, ¿es eso?, insistió Eddie. No hubo respuesta, pero el silencio que siguió tenía algo de ominoso. Eddie percibía en él la presencia de Blaine, observando y esperando. ¿Estabas despierto cuando te encontramos?, preguntó Susana. Dormías, ¿verdad? Controlaba lo que los pubis llamaban tambores dioses en beneficio de los grises, pero nada más. Tú dirías que dormitaba. Entonces, ¿por qué no nos llevas hasta el final de la línea y te vuelves a dormir? Porque es un engorro, repitió Jake en voz baja. Porque hay sueños, dijo Blaine, exactamente al mismo tiempo y con una voz que se parecía de un modo espeluznante a la del pequeño Blaine. ¿Por qué no terminaste con todo cuando Patricia se destruyó?, quiso saber Eddie. Y puestos a hablar sobre ello, si tu cerebro y el de ella forman parte del mismo ordenador, ¿cómo es que no saltasteis juntos? Patricia se volvió loca, explicó Blaine con paciencia, como si no acabara de reconocer que a él le pasaba lo mismo. En su caso, el problema respondía a fallos del material, además de trastorno espiritual. En teoría, tales fallos son imposibles con la tecnología Slow-Trans, pero naturalmente el mundo se ha movido. ¿No es así, Rolando de Galat? Sí, dijo Rolando. Hay una profunda enfermedad en la Torre Oscura, que es el corazón de todo, y se extiende. Las tierras que tenemos debajo solo son un signo más de esa enfermedad. No puedo pronunciarme en cuanto a la verdad o falsedad de esa declaración. Mi equipo de toma de datos en Mundo Final, donde se halla la Torre Oscura, lleva más de 800 años inoperante. En consecuencia, no puedo distinguir fácilmente entre verdad y superstición. De hecho, en los momentos actuales parece haber muy poca diferencia entre las dos. Es muy necio que sea así, además de descortés, y estoy seguro de que ha agravado mi trastorno espiritual. Esta aseveración hizo que a Eddie le vinieran a la memoria algo que Rolando había dicho no hacía mucho tiempo. ¿Qué podía ser? Lo buscó a tientas, pero no encontró nada. Apenas un vago recuerdo de que el pistolero lo había dicho en un tono irritado que se alejaba mucho de su actitud habitual. Patricia empezó a llorar constantemente, cosa que yo encontraba tan descortés como desagradable. Creo que estaba muy sola, además de loca. Aunque el incendio de origen eléctrico que provocó el problema inicial se apagó rápidamente, siguieron multiplicándose los errores lógicos a medida que se iban sobrecargando los circuitos y fallaban las subunidades. Sopesé la posibilidad de permitir que las averías se extendieran a la totalidad del sistema, pero al fin decidí aislar el sector del problema. Me habían llegado rumores de que volvía a andar por la tierra un pistolero. Apenas podía dar crédito a tales relatos, pero ahora veo que hice bien en esperar. Rolando se removió en el asiento. ¿Qué rumores oíste, Blaine? ¿A quién se los oíste? Pero Blaine prefirió no contestar a esta pregunta. Al final acabé tan harto de su parloteo que borré los circuitos que controlaban sus involuntarios. La emancipé, podríamos decir. Su respuesta fue echarse al río. Hasta luego, cocotricia. Se encontraba sola, no podía parar de llorar, se tiró al río, y a este mecánico gilipollas solo se le ocurre hacer un chiste, pensó Susana. Estaba casi enferma de rabia. Si Blaine hubiera sido una persona de verdad en lugar de un montón de circuitos enterrados en el subsuelo de una ciudad que ahora se hallaba muy lejos, habría intentado dejarle unas marcas nuevas en la cara para que se acordara de Patricia. ¿Te gusta lo interesante, hijo puta? Ya te enseñaría yo lo interesante. Ponedme una adivinanza, invitó Blaine. Todavía no, objetó Eddie. Aún no has contestado mi pregunta. Le di un margen para responder y viendo que no lo hacía, prosiguió. En lo del suicidio, digamos que yo creo en la libertad de elección, pero ¿por qué quieres arrastrarnos contigo? Quiero decir, ¿qué sentido le ves? Porque quiere, dijo el pequeño Blaine en su susurro horrorizado.
Porque quiero, dijo Blaine. Es el único motivo que tengo y el único que me hace falta. Y ahora vayamos al grano. Quiero adivinanzas y las quiero inmediatamente. Si os negáis, no esperaré hasta Topeka. Acabaré con todo en este mismo instante. Eddie, Susana y Jake se volvieron hacia Rolando, que permanecía sentado en el sillón con las manos recogidas sobre el regazo y la vista fija en el mapa de ruta de la pared delantera. «Vete a la mierda», replicó Rolando sin alzar la voz. Lo mismo hubiera podido estar comentando que sería agradable oír algo de música de Wayward. De los altavoces del techo surgió un jadeo horrorizado. El pequeño Blaine. «¿Qué has dicho?». En su patente incredulidad, la voz del gran Blaine volvía a aproximarse muchísimo a la de su insospechado gemelo. «He dicho que te vayas a la mierda», replicó Rolando sin perder la calma. «Pero si no lo entiendes, Blaine, te lo pondré más claro. No. La respuesta es no». 10. Durante un rato muy largo no hubo respuesta de ningún Blaine, y cuando el gran Blaine respondió por fin, no lo hizo con palabras. Pero las paredes, el suelo y el techo empezaron a perder de nuevo el color y la solidez. A los 10 segundos, el coche de la baronía había cesado de existir una vez más. Ahora el mono sobrevolaba la cordillera que habían visto en el horizonte. Picachos gris acero se precipitaban hacia ellos a una velocidad suicida y se hundían para revelar valles estériles en los que unos escarabajos gigantes se arrastraban de un lado a otro como tortugas en un terrario. Rolando vio algo semejante a una serpiente enorme que se descolgaba repentinamente desde la boca de una caverna. La bestia atrapó uno de los escarabajos y se lo llevó a su cubil. Rolando nunca había visto animales como aquellos ni una tierra como aquella, y tuvo la sensación de que la piel quería desprendérsele de la carne. Era hostil, pero no se trataba de eso. Era ajeno. Ese era el problema. Era como si Blaine los hubiera transportado a algún otro mundo. «Tal vez debería descarrilar aquí», dijo Blaine. Habló en tono meditabundo, pero el pistolero captó bajo sus palabras una profunda y palpitante ira. «Tal vez sí», respondió el pistolero con indiferencia. Pero en su interior no sentía indiferencia y sabía que era posible que Blaine detectara sus auténticos sentimientos a partir de la voz. Blaine le había dicho que estaba capacitado para hacerlo, y aunque Rolando estaba convencido de que el ordenador podía mentir, en este caso no tenía motivos para dudar de él. Era una máquina increíblemente compleja, pero no dejaba de ser una máquina. Quizá fuera incapaz de comprender que los seres humanos a menudo son capaces de seguir un curso de acción, aunque todas sus emociones se rebelen y se alcen contra ello. Si en el análisis de la voz del pistolero Blaine encontraba indicios de miedo, seguramente supondría que Rolando quería echarse un farol. Semejante error podía costarle la vida a todos. «Eres descortés y soberbio», protestó Blaine. «Puede que a ti estos rasgos te parezcan interesantes, pero a mí no». Eddie hacía unas muecas frenéticas, formó con los labios la palabra «pero». «¿Qué estás haciendo?». Rolando no le hizo caso. Toda su atención se centraba en Blaine y sabía muy bien lo que hacía. «Oh, aún puedo ser más y mucho más descortés que ahora». Rolando de Galat separó las manos y se incorporó lentamente. Se alzó en mitad del vacío aparente, con las piernas separadas, la mano derecha en la cadera y a la izquierda sobre las cachas de sándalo de su revólver. Se alzó como tantas otras veces se había alzado en las calles polvorientas de un centenar de pueblos olvidados, en una veintena de zonas de matanza, en cañones encajonados entre rocas, en un sinfín de tabernas oscuras con su olor a cerveza amarga y a frituras rancias. Solo era otro enfrentamiento en otra calle desierta. Era solo eso, y todo, y era suficiente. Era Kev, K y Katet.
El hecho central de su vida y el eje sobre el que giraba su K era que el enfrentamiento siempre se producía, que esta vez la lucha fuera a decidirse con palabras en vez de balas no significaba nada. Igualmente sería una lucha a muerte. El hedor de la matanza que flotaba en el aire era tan nítido y definido como el hedor de carroña a medio devorar en un pantano. El furor de la lucha descendió sobre él, como siempre lo hacía, y Rolando dejó de existir para su propia conciencia. Puedo decir que eres una máquina insensata, fatua, necia y arrogante. Puedo decir que eres un ser estúpido y atolondrado que no tiene más sentido que el sonido del viento del invierno en un árbol hueco. ¡Basta! Rolando prosiguió con la misma voz serena, sin hacerle el menor caso a Blaine. Por desgracia, mi capacidad para mostrarme grosero se halla un tanto limitada por el hecho de que solo eres una máquina, lo que Eddie llama un juguete. Soy muchísimo más que... No puedo llamarte chupapollas, por ejemplo, porque no tienes boca ni polla. No puedo decir que eres más ruin que el más ruin mendigo que jamás se haya arrastrado de rodillas por la calleja más mezquina de la creación, porque incluso semejante criatura es mejor que tú. Tú no tienes rodillas para arrastrarte, ni te arrodillarías si las tuvieras, porque no puedes concebir un defecto tan humano como la compasión. Ni siquiera puedo llamarte hijo de puta, porque tú nunca has tenido madre. Rolando se detuvo a tomar aliento. Sus 3 compañeros contenían el suyo. A su alrededor asfixiante se acumulaba el silencio atónito de Blaine el mono. Rolando se detuvo a tomar aliento. Sus 3 compañeros contenían el suyo. A su alrededor asfixiante se acumulaba el silencio atónito de Blaine el mono. Sí puedo decir, en cambio, que eres un ser infiel que dejó que su única compañera se matara, un cobarde que se deleita torturando a necios y exterminando inocentes, un fantasma mecánico perdido y balbuceante que... Te ordeno que te detengas u os mato a todos ahora mismo. A Rolando se le encendieron los ojos con un fuego azul tan intenso que Eddie retrocedió asustado. De un modo semi-inconsciente advirtió que Jake y Susana se sobresaltaban. Mata si quieres, pero no me des órdenes, rugió el pistolero. Has olvidado los rostros de quienes te hicieron, y ahora mátanos o calla, y escúchame a mí, a Rolando de Galat, hijo de Steven, pistolero y señor de las tierras antiguas. No he recorrido todos los kilómetros y todos los años para escuchar tu parloteo infantil. ¿Me has entendido? Ahora me escucharás tú a mí. Hubo unos instantes de silencio conmocionado. Nadie respiraba. Rolando seguía mirando al frente con expresión severa, la cabeza alta, la mano en la culata del arma. Susana Dean se llevó una mano a los labios y palpó la risita que había en ellos, como si se palpara una prenda de vestir desacostumbrada, un sombrero, acaso, para comprobar que la llevaba bien puesta. Tenía miedo de haber llegado al final de su vida, pero la sensación que en aquellos momentos predominaba en su corazón no era de miedo, sino de orgullo. Miró de reojo hacia la izquierda y vio que Eddie contemplaba a Rolando con una sonrisa asombrada. La expresión de Jake era aún más sencilla. Era pura y simple adoración. Muy bien, respiró Jake. Que se entere, métele caña. Te aconsejo que vayas con cuidado, Blaine, intervino Eddie. Realmente le importa una mierda. No por nada lo llamaban el perro rabioso de Galat. Tras una pausa muy larga, Blaine preguntó: ¿Así te llamaban, Rolando, hijo de Steven? Es posible, concedió Rolando, tranquilamente plantado en el aire sobre los estériles estribaciones de la cordillera. ¿De qué me servís si no queréis decirme adivinanzas?, preguntó Blaine. Ahora hablaba como un niño enfurruñado al que se le había permitido seguir levantado mucho tiempo después de su hora habitual de acostarse. Yo no he dicho tal cosa, objetó Rolando. ¿No? Blaine parecía perplejo. No comprendo, pero el análisis del registro vocal es indicativo de discurso racional. Explícate, por favor. Dijiste que las querías inmediatamente, le recordó el pistolero. Eso era lo que yo rehusaba. Tu impaciencia te ha vuelto indecoroso. No comprendo. Te ha vuelto descortés. ¿Lo entiendes ahora? Hubo un silencio largo y reflexivo.
Si he dicho algo que te ha parecido descortés, te presento mis disculpas. Se aceptan, Blaine, pero hay un problema mayor. Explícate. La voz de Blaine se había vuelto algo insegura, aunque a Rolando no le sorprendió demasiado. Hacía mucho tiempo que el ordenador no experimentaba otras facetas humanas que la ignorancia, la dejadez y el servilismo supersticioso. Si alguna vez había conocido la simple valentía humana, hacía mucho de ello. Vuelve a cerrar el coche y lo haré. Rolando volvió a sentarse como si continuar la discusión y la perspectiva de una muerte inmediata fuese ahora inconcebible. Blaine cumplió su petición. Las paredes se llenaron de color y el paisaje de pesadilla que se extendía bajo ellos volvió a borrarse. El destello verde del mapa parpadeaba ya en las cercanías del punto señalado como Candleton. Muy bien, dijo Rolando. La descortesía es perdonable, Blaine. Así me lo enseñaron en mi juventud y la arcilla se ha secado en la forma que la dejó la mano del artista. Pero también me enseñaron que la estupidez no lo es. ¿En qué he sido estúpido, Rolando de Galat? La voz de Blaine era suave y ominosa. Susana pensó de pronto en un gato agazapado ante la madriguera de un ratón, agitando la cola de un lado a otro, los ojos verdes encendidos. Tenemos algo que tú deseas, dijo Rolando, pero la única recompensa que nos ofreces si te lo damos es la muerte. Eso es muy estúpido. Hubo una larga pausa mientras Blaine meditaba sobre ello. Es cierto lo que dices, Rolando de Galat, pero la calidad de vuestras adivinanzas no está comprobada. No os recompensaré con la vida por adivinanzas malas. Rolando asintió. Lo comprendo, Blaine. Escúchame ahora y toma consejo de mí. A mis amigos ya les he contado algo de esto. Cuando era niño en la baronía de Galat había 7 días de la feria al año. Los de invierno, la tierra ancha, la siembra, el estío, la tierra llena, la cosecha y el fin de año. Las adivinanzas constituían una parte importante de todos los días de feria, pero eran el acontecimiento más importante de la feria de la Tierra Ancha, pues se creía que las adivinanzas que se decían allí auguraban el éxito o el fracaso de la cosecha. Eso es una superstición sin base alguna de la realidad, dijo Blaine. Lo encuentro molesto e irritante. Claro que es una superstición, asintió Rolando, pero quizá te sorprendería descubrir lo bien que las adivinanzas precedían las cosechas. Por ejemplo, resuélveme esta, Blaine. ¿Qué diferencia hay entre una abuela y un granero? Es muy vieja y no muy interesante, protestó Blaine, pero aún así parecía contento por tener algo que resolver. Una es pariente de tu misma sangre y el otro es tu depósito de grano. Una adivinanza basada en la conciencia fonética. Otra de este tipo que se cuenta en el nivel que contiene la baronía de Nueva York dice así. ¿Qué diferencia hay entre una cocina y un océano? Esta la sé yo, dijo Jake. La oí en la escuela no hace mucho, que en la cocina hay cacerolas y en el océano ya están hechas. Sí, dijo Blaine, una adivinanza muy tonta. Por una vez estoy de acuerdo contigo, Blaine, viejo amigo, añadió Eddie. Me gustaría saber más de los días de feria en Galat, Rolando, hijo de Steven. Lo encuentro bastante interesante. A mediodía de la Tierra Ancha y la Tierra Llena se reunían entre 16 y 30 concursantes en el Salón de los Abuelos, que se abría especialmente para el acontecimiento. Eran los únicos días del año en que se permitía entrar a la gente corriente, los comerciales, campesinos, ganaderos y demás, en el Salón de los Abuelos, y esos días todos se empujaban para entrar. La mirada del pistolero era distante y soñadora. Era la expresión que Jake le había visto en aquella otra vida nebulosa, cuando Rolando le contó que un día se había colado en la galería de aquel mismo salón con 2 de sus amigos, Cuthbert y Jamie, para contemplar una especie de baile ritual. Cuando se lo contó estaban escalando las montañas, siguiéndole las huellas a Walter. Marten estaba sentado junto a mi madre y mi padre, le había dicho Rolando. Incluso desde aquella altura podía reconocerlos y en un momento dado Marten y ella danzaron lenta y sinuosamente y los demás despejaron la pista y aplaudieron al terminar la danza. Pero los pistoleros no aplaudieron.
Jake miró a Rolando con curiosidad, tratando una vez más de imaginar de dónde venía aquel hombre extraño y reservado, y por qué. Colocaban un gran barril en el centro de la sala, prosiguió Rolando, y cada concursante arrojaba en él un puñado de trozos de corteza en los que había escrito sus propias adivinanzas. Muchas eran viejas adivinanzas que habían aprendido de sus mayores e incluso a veces de libros, pero otras muchas eran nuevas, creadas para la ocasión. 3 jueces, entre los que siempre figuraba un pistolero, se pronunciaban sobre ellas cuando eran leídas en voz alta, y solo se aceptaban si las consideraban justas. Sí, las adivinanzas deben de ser justas, asintió Blaine. Luego empezaban las adivinanzas, dijo Rolando. Una leve sonrisa le rozó los labios al pensar en aquellos días, días en los que el pistolero tenía la edad del muchacho magullado que estaba sentado junto a él con un brambo sobre las rodillas, y duraban horas enteras. Se formaba una fila en el centro del salón de los abuelos. En lugar de cada uno, en la fila se echaba suertes, y como era mucho mejor estar al final de la cola que al principio, todo el mundo deseaba un número alto, aunque el vencedor debía responder correctamente al menos una adivinanza. Por supuesto, cada hombre o mujer, pues algunos de los mejores concursantes de Galat eran mujeres, se acercaban al barril cuando le llegaba el turno, extraía una adivinanza y se le entregaba al maestro. El maestro preguntaba, y si la adivinanza permanecía sin resolver cuando se había agotado la arena de un reloj de 3 minutos, ese concursante debía abandonar la fila. ¿Y al siguiente se le preguntaba la misma? Sí. O sea que tenían más tiempo para pensar. Sí. Ya veo. Suena estupendo. Rolando enarcó las cejas. ¿Estupendo? Quiere decir que le parece divertido, le explicó Susana en voz baja. Rolando se encogió de hombros. Era divertido para los espectadores, supongo, pero los concursantes se lo tomaban muy en serio, y con frecuencia había altercados y riñas a puñetazos cuando se daba por terminada la competición y se entregaba el premio. ¿Cuál era el premio? El ganso más grande de la baronía, y año tras año Cort, mi maestro, se llevaba ese ganso a casa. Debía de ser un gran experto en adivinanzas, observó Blaine en tono respetuoso. Me gustaría que estuviera aquí. Ya somos 2, pensó Rolando, y ahora llegó a mi propuesta. La escucharé con gran interés, Rolando de Galat. En estas próximas horas sean nuestro día de feria. No nos pondrás adivinanzas, porque deseas oír adivinanzas nuevas y no contar tú algunas de los millones que debes conocer. Correcto. Por otra parte, tampoco podríamos resolver la mayoría, prosiguió Rolando. Estoy seguro de que conoces adivinanzas que habrían hecho tropezar incluso a Cort si las hubiera sacado del barril. No estaba seguro ni mucho menos, pero había pasado el momento de utilizar el puño y había llegado el momento de utilizar la mano abierta. Por supuesto, asintió Blaine. Te propongo que nuestras vidas sean el premio, en vez de un ganso, dijo Rolando. Mientras viajamos te iremos proponiendo adivinanzas. Si cuando lleguemos a Topeka las has resuelto correctamente todas, puedes llevar adelante tu idea inicial y matarnos. Ese es tu ganso. Pero si nosotros te hacemos tropezar, si en el libro de Jake o en nuestras cabezas hay una adivinanza que no conozcas y no sepas responder, deberás llevarnos a Topeka y una vez allí dejarnos en libertad de proseguir nuestra búsqueda. Ese es nuestro ganso. Silencio. ¿Me has entendido? Sí. ¿Estás de acuerdo? Más silencio por parte de Blaine el mono. Eddie estaba sentado muy tieso, rodeado a Susana con el brazo y mirando el techo del coche de la baronía. Susana se pasó la mano izquierda sobre el vientre, pensando en el secreto que acaso estaba creciendo en su interior. Jay le acariciaba el lomo a Acho con mucha suavidad, esquivando las costras de sangre coagulada en los lugares donde el brambo había recibido las puñaladas. Todos permanecieron a la espera mientras Blaine, el auténtico Blaine, muy lejos ya, que vivía en su cuasi vida enterrado bajo una ciudad cuyos habitantes yacían todos muertos por obra suya, estudiaba la propuesta de Rolando. Sí, dijo Blaine al fin, de acuerdo. Si resuelvo todas las adivinanzas que me pongáis, os llevaré conmigo al lugar donde la senda termina en el claro.
Si uno de vosotros propone una adivinanza que yo no pueda resolver, respetaré vuestras vidas y os llevaré a Topeka, donde podréis dejar el mono y proseguir vuestra búsqueda de la Torre Oscura. ¿He interpretado correctamente los términos y condiciones de tu propuesta, Rolando, hijo de Steven? Sí. Muy bien, Rolando de Galat. Muy bien, Eddie de Nueva York. Muy bien, Susana de Nueva York. Muy bien, Jake de Nueva York. Muy bien, Acho de Mundo Medio. Acho alzó brevemente la mirada al oír su nombre. Vosotros sois Catet, de muchos uno. Yo también. Lo que hemos de demostrar ahora es que Catet es el más fuerte. Hubo un momento de silencio, roto únicamente por el poderoso y constante palpitar de las turbinas Slotrans que lo impulsaban sobre las tierras baldías, que lo impulsaban hacia Topeka, el lugar donde terminaba el mundo medio y empezaba mundo final. Sea, exclamó la voz de Blaine. Arrojad vuestras redes, viajeros, ponedme a prueba con vuestras preguntas y que empiece la contienda. Fin del libro.